una invitada muy especial. Nosotros quisiéramos decirle que hay muy pocas personas que tienen las condiciones de doña Ligia Amada Melo. Estos son de los videos y de las entrevistas que uno quisiera guardar, porque lograr conversar con una persona que tiene toda una vida acumulando experiencia, llenando todos los espacios que un educador puede llenar en la República Dominicana, pues no es muy común. Fue estudiante de la escuela dominicana, de la escuela pública dominicana. Fue maestra de la escuela, ¿verdad? Pública también. Primaria. Fue maestra de la escuela normal, lo que era el Liceo Presidente Trujillo, luego Liceo Juan Pablo Duarte. Fue profesora universitaria, profesional de la educación, huasiana hasta más no poder. Fue secretaria de Estado de Educación y fue ministra de Educación Superior. Es decir, ha sido eso ejerce en este momento. Ha sido eso ejerce en este momento. Entonces, tener esa experiencia vivida resulta que no se puede duplicar. Es muy poca la gente que ha logrado hacer eso. Por eso, uno dice que doña Ligia posiblemente no pueda, aunque lo ha hecho en los lugares que ha pasado, no pueda decir ni señalar las deficiencias si se compara antes con ahora que tiene el sistema educativo nacional, porque ha pasado por todas las ligas. Justamente ahora está teniendo un pequeño affair. Yo creo que siempre. Yo creo que siempre ¿Con quién? Con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero lo que yo quisiera destacar de la trayectoria profesional y política de doña Ligia Amada Melo ha sido que siempre ha puesto y ha destacado en el primer lugar el lugar de la mujer dominicana, de la capacidad de la mujer dominicana. Y eso es importante destacarlo en una sociedad tan machista, doña Ligia. Buenos días. Para mí, porque lo viví, el crecimiento, el florecimiento de su familia mientras trabajaba. Embarazado me conocí. Eso no es un piropo, doña Ligia, es que vivió sus embarazos en la normal, ¿verdad? Yo lo sé. Pero nunca fallamos. ¿Cuántos fueron, doña Ligia? Pero 4. Pero nunca faltaba clase. Nunca fallamos. No cogía los 4 meses de licencia. No, los 3 meses sí de licencia, sí, pero fuera completábamos el programa siempre. Ella lo combinaba para las vacaciones. Doña Ligia, bienvenida, gracias por estar Gracias, Brito, gracias, Machi. La introducción parecería como una cova enorme que nosotros quisiéramos traducir a la práctica. Le fue muy difícil enfrentar o tener el enfrentamiento con la UAS siendo usted huasiana. Le es difícil este momento que está viviendo, que tiene que estar discutiendo con un rector de su casa de estudio. En primer lugar, déjame aclararte que yo no tengo enfrentamiento, no quiero tener enfrentamiento con la UAS. Bueno, pero esa es la percepción que hay. Esa es la percepción que hay. Bueno, lamentablemente. Tú sabes que yo, además de todo eso que digo, me formé en escuela pública, mi formación es de la UAS. Estudié en la UAS, mi licenciatura y mi maestría de educación superior. Yo soy guasdiana y 34 años dando clases allá. Y quiero la universidad sobremanera, la defiendo en todos sus aspectos. O sea que si da la percepción de que tengo un enfrentamiento, me da pena porque en realidad yo lo que digo algunas cosas que creo que son mis verdades y que quisiera que se corrigieran. Porque sigo pensando que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del pueblo, es la universidad donde van los jóvenes de escasos recursos económicos que tienen deseo de superarse
para cambiar su situación económica y para contribuir al desarrollo del país. Entonces yo digo que esos muchachitos pobres, que son muy buenos, déjame decirte, en la UAS tú no encuentras muchachos con vicios, muy difícil, tienen una conducta ejemplar. Ellos merecen una educación de calidad. Ellos merecen que cuando vayan al mercado de trabajo sean prácticamente preferidos por casi todos los sectores, por los sectores productivos, por los sectores gubernamentales, o sea que sean apreciados altamente. Y eso fue por mucho tiempo, pero últimamente yo pienso que se ha desbordado. Y lo que decía ayer en un programa, no era tanto que no es que la universidad colapsó como institución, yo digo, el tipo de gestión de la universidad colapsa en el sentido de que indudablemente se da entrada a los estudiantes, a todo el que quiere estudiar. Es correcto que se le dé oportunidades al que quiere superarse, porque está demostrado que al que le dan oportunidades y es serio, supera su deficiencia, eso está claro, demostrado, yo doy testimonio de eso, sobre todo con las becas. Lo que yo digo que colapsó fue el tipo de gestión. Al ser una universidad de 180.000 estudiantes, una mega universidad grande, no tiene muy pocos equipos de gestión, muy pocos equipos de dirección, a mi juicio, con las competencias necesarias para planificar, dar seguimiento a los planes, dirigir. Por ejemplo, en la UAS no se le da tutoría a los estudiantes. No sé, con 180.000 estudiantes no van a tener equipos que le den tutoría, que los muchachos sepan dónde van a ir cuando tienen una deficiencia, cuando tienen una confusión. No puede ser. Critico también la creación de extensiones regionales en los pueblos sin haber hecho un estudio de factibilidad, sin demostrar cuáles son los sectores que necesitan formarse, o sea, cuáles son los recursos para los sectores productivos de esa zona. ¿Y esas extensiones no son previamente aprobadas por el ministerio? No, lo aprueba debería ser, lo aprueba el Consejo nada más. Pero eso es una universidad aparte. Exactamente. Esa es una de mis quejas, porque la ley 139.01 establece que el Ministerio de Educación es quien autoriza la creación de Porque si una universidad privada quiere una extensión en San Francisco de Macorís, tiene que ir al ministerio. ¿Por qué la UAS no puede ir al ministerio? En este momento, por ejemplo, usted se está creando 2 extensiones. ¿Y cuánto tiene? Casi un año construyendo el edificio, montando la biblioteca, dónde lo visitamos, los planes de estudio, los estatutos, todo se les revisa. No, ellos abren así, porque sí. Entonces yo le llamo a eso falta de planificación, porque si tú quieres abrir una extensión porque considera que en esa zona se necesita un estudio para determinar si verdaderamente eso se requiere. Profesor. Entonces después que la abren, entonces no hay dinero, el gobierno que busca el dinero, el gobierno que busca el dinero, eso no puede ser. Sí, pero eso es parte de lo que estamos viviendo aquí. Aquí pasó esto con la ciudad, doña Ligia, dividieron la capital en una provincia sin tener ni siquiera los edificios donde iban a poner las casas municipales. Y así están haciendo con las universidades. Hacen una extensión preciosa en Barahona o en San Juan o en San Francisco o en Puerto Plata, y después no se sabe ni siquiera el profesorado de dónde va a venir y cuál va. Pero el tema usted lo ha tratado todos en poco tiempo. Yo le quería entrar en detalle. Doña Ligia, ¿qué tutoría? Tutoría es cuando los alumnos se asisten, o sea, un alumno que tiene un problema porque le bajó su índice académico, tiene que retirar una asignatura, o está deprimido, tiene un problema personal. Deben encontrar a quién acercarse, un tutor, como se hace en las universidades internacionales, como se hace en algunas universidades también nacionales, donde pueda ir a consultar el problema que tiene, y ese profesor lo orienta, y ese profesor le ayuda a ese muchacho entonces a encauzar las deficiencias que tiene para que verdaderamente pueda superar. ¿Qué diferencia hay entre esa tutoría, que es verdaderamente un tutor que ayuda, con estudiar por tutoría, que hay una terminología que se usa? No, ya eso es otra cosa. ¿Qué es? Sí, pero hágame la diferencia. Estudiar por tutoría es cuando el alumno no asiste a clase y él mismo tiene su programa, lleva su estudia y va y se examina. Eso es otra cosa. ¿Y eso las no es lo que universidades tienen esos programas? No. Hay algunas universidades que tienen parte de educación a distancia, donde algunas de las asignaturas la desarrollan online, o sea, reciben entonces el material, asisten una vez a la semana y durante la semana tienen contacto a través del
internet con sus profesores. Si eso es así, eso estaría bien, pero eso no es a lo que yo me refiero. Yo lo que me refiero es la ayuda que el estudiante necesita bien para poder desarrollarse. Con las Esa es una de las aspectos que yo señalo. Volviendo a las extensiones, cuando se crea una extensión, usted dice algo que estamos viviendo ahora mismo con la UAS. Si usted va a la UAS nuestra, en que teníamos ingeniería, medicina, arquitectura, farmacia y el Instituto Anatómico con odontología, usted parecía que estaba en una gran ciudad. Sin embargo, usted va ahora y encuentra una verdadera ciudad universitaria, pero escucha al rector que no hay pupitre, que no hay comida en el comedor, que no hay muebles para... Entonces, ¿cuál es la dicotomía? ¿Dónde que está la diferencia? ¿Ordena el gobierno pero no da el presupuesto o mal utilizan el presupuesto? Bueno, una pregunta bien difícil, pero vamos a contestártela. Fíjate, esa ciudad universitaria donde el gobierno ha invertido 14 mil millones, tenía invertido al año pasado, no tengo los datos, al 2010, no tengo los datos del 2011 de inversión, es precisamente para mejorar la infraestructura física, incluyendo la biblioteca, que es una de las mejores bibliotecas que tiene cualquier universidad de América Latina, es una de las mejores bibliotecas. Eso está bien. En cuanto al presupuesto para el funcionamiento, yo sigo creyendo que es bajo. Creo que el gobierno no está supliendo la cantidad que necesitarían para funcionar bien, con calidad. Pero aún dentro de ese presupuesto bajo que tienen, relativamente, no digo en ningún momento que hay distorsión, o sea, que nadie se coge el dinero, porque ahí sí yo defiendo, No, ahí no hay malversación de fondos. No. Ahí no es cuestión de que cuestión se hizo rico, de que con la universidad. Eso no es verdad. Ahora, yo sigo diciendo que no hay una planificación bien. ¿Cómo va a ser posible que, por ejemplo, con dinero de lo que se recauda del descuento que se le hace a los profesores para la salud, un rector construye entonces un edificio para FAPRUA, un edificio para SODEMO, una cafetería, un parqueo, cuando el gobierno está construyendo un parqueo de 7 pisos? Vamos a ver, ¿para qué? ¿Por qué que en la planificación no se toma en cuenta que si necesitan 6.000 butacas? Ese era el primer gasto que había que hacer este año, era eso. Ah, no, entonces aumentar la dieta de los profesores que viajan, pero no se planifican cómo vamos a disminuir profesores viajeros a los centros regionales para necesitar invertir menos en viáticos para profesores. Eso es una planificación sencilla. Tú disminuyes el número de profesores, hace concursos en las regiones, ve los recursos que esas regiones pueden aportar, disminuye el número de profesores, te economiza un dinero y lo inviertes ahí en butacas. Eso es un ejemplo sencillo. No se hace. Cada una de esas extensiones, lo que tienen un grupo de profesores viajeros, o sea, es una universidad flotante. Los profesores van, la mayoría de Santo Domingo. Bueno, porque en las localidades no hay el material docente que se necesita. No hay para todo. Yo te voy a decir, no hay profesores para una asignatura especializada, pero hay profesores. Yo te pongo en Santiago, tú no vas a conseguir profesores. Santiago tiene recursos humanos calificados. Sí, pero ustedes están requiriendo también que el profesorado tenga algo más que ser profesional de la materia. Están pidiendo que sea un docente preparado. Sí, pero ese docente preparado tampoco es que lo tienen. Solamente aquí en Santiago es que lo hay. Sí, pero ese docente preparado se hace con una capacitación continua que hacen las mismas universidades. Usted sabe bien que si usted pone una extensión en Nagua, lo primero que hace para hacer la escuela de Derecho es que todo el que es abogado es maestro, no importa que haya... No, pero no tiene que ser así. No, pero ellos hacen concursos. Y el concurso, hasta qué punto lo manejan, no lo sé, pero el concurso no es que entran y que todo el que es abogado. Usted mencionó la oportunidad que da la universidad a esos estudiantes pobres. El tema es político y puede ser demagógico. La cuota de recuperación, es decir, usted tiene oportunidad en la UAS de estudiar. Aquí no se deja de estudiar por falta de recursos. Cualquier persona pobre que tenga el transporte puede ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hacerse profesional. Sin embargo, se habla de una cuota de recuperación. ¿Cuál es la idea suya con respecto al estudiante pagar en la universidad? Fíjate, yo soy partidaria de que el estudiante que no tiene recursos económicos sea gratuito totalmente.
pero soy partidaria que los que proceden de colegios privados que han pagado durante toda su vida o su bachillerato, por ejemplo, nada más primaria y secundaria, 5,000 pesos mensual, 4,000 pesos mensual, 7,000 pesos mensual. ¿Cómo va a ser posible que vayan a pagar entonces 6 pesos por crédito? No puede ser. Tienen que haber 2 tipos de tarifas. Los que no pueden, mira, ni los 3 pesos que le cobran, nada, gratuito totalmente. En Francia, por ejemplo, las universidades son gratuitas, públicas son gratuitas, nada más hay 4 universidades privadas en Francia. No hay, ahora, pero te conservan la calidad. ¿Y qué es lo que pelean en Chile entonces? No, en Chile eso es otra cosa. En Chile lo que hay una discriminación muy grande, pues allá es muy segregada la educación. O sea que allá los sectores económicamente mejor tienen una educación de calidad y los otros entonces menos inversión. Y eso es lo que ellos se quejan de que sea más equitativa. Aquí por lo menos tenemos el derecho, tenemos en la UAS, tiene el derecho de que los estudiantes pobres. Pero yo lo que digo que, aunque comparto que el estudiante que no tiene recursos económicos sea totalmente gratuito, yo digo a ese estudiante hay que asegurarle que se gradúe en el tiempo previsto, o sea que si la carrera tiene 4 años, si esa persona no trabaja se gradúe en 4 años, si trabaja que se gradúe en 5 o en 6, pero no que el estudiante pase una vida allí con choque de asignatura, que no le encuentre, no le asignan los profesores, o sea, con una serie de problemas que el estudiante entonces tiene un flujo de salida, o sea, el flujo de salida es muy bajo. Y a eso es lo que yo le llamo falta de planificación. Pero no vamos a seguir atacando a mi querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo quiero muchísimo. Doña Ligia, me gustaría que compartiera con nosotros algunas reflexiones sobre el sistema de educación superior en la República Dominicana. ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cuáles son las debilidades? Y que a su vez, pues si pudiera revelarnos algunas de las evaluaciones que está haciendo el Ministerio a las universidades dominicanas. Mira, en el sistema hemos hecho un esfuerzo precisamente por mejorar. Julito es testigo de eso y todo el mundo sabe. Se ha hecho evaluación de 35 instituciones. Se le ha exigido un plan de mejora, que las universidades están haciendo todo el esfuerzo por cumplir. Deficiencias mayores detectadas. En primer lugar, tenemos pocos profesores que tengan el nivel que deberían tener para ser un profesor universitario en determinado, sobre todo a nivel de posgrado. Tenemos pocos doctores. Tenemos con maestría, pero no en la proporción que se requiere. Pocos profesores dedicados a tiempo completo. No pretendo que las universidades van a tener el 100% de profesores a tiempo completo, pero tienen que tener un % que pueda dedicarse a la universidad, que piense en la universidad, que planifique para la universidad y que viva verdaderamente para esa institución. Le falta profesores de tiempo completo. Debilidades muchas en infraestructura física. Me preocupa mucho sobre todo la parte de los laboratorios. Uno puede graduar un estudiante profesional en base a teoría, tiene que tener una práctica, tiene que vivir, tiene que haber un contacto también con las empresas, muy poca vinculación de las universidades con los sectores productivos y debe haberla. Indudablemente para eso se requiere que los sectores productivos también le abran las puertas, le otorguen facilidades. Otro problema que tenemos también, deficiencia en investigación, poca investigación, solamente 6 universidades prácticamente investigan, de 46 instituciones de educación superior que tenemos. Pero yo no pretendo tampoco que todas las universidades se conviertan en investigadores, porque yo sé que no hay los recursos. Para tú tener investigadores tienes que tener doctores, entonces es un círculo vicioso. Primero tenemos que formar más doctores para entonces poder desarrollar la investigación. Pero poco a poco las universidades deben hacer un esfuerzo y lo están haciendo por mejorar la investigación. ¿Cuáles son los parámetros? Y otra deficiencia, como te decía, es la poca atención a veces al estudiante. Nosotros, por ejemplo, notamos que nuestros becarios en el extranjero, ellos lo que más les impacta es la atención que reciben allí en esa universidad. Por ejemplo, un estudiante va a hacer ingeniería. Como tenemos deficiencia en matemáticas, ese muchacho empieza a fracasar. Pero inmediatamente un tutor lo va asesorando, le va dando seguimiento. Hace un esfuerzo por superar y ve que no puede. Entonces, bueno, mijo, pues vamos a cambiar de carrera. Mira, la carrera que más afinidad tiene con tu preparación es esta. Eso es lo que yo le llamo una tutoría. Entonces ese estudiante no fracasa. Por eso nuestros muchachos que van a las becas, ayer yo decía, solamente una muchachita que se fue con el novio se me ha retirado. Después 4 que se enfermaron psicológicamente, más nada. Ellos se gradúan todos. Y no solamente se gradúan, que se hacen licenciatura, quieren hacer maestría, quieren hacer doctorado. Todos los becados terminan bien. Terminan bien. Estoy diciendo que con muy pocas excepciones, esos muchachos. Y no solamente eso, cuando vienen al país consiguen trabajar y han dado la talla. Doña Ligia, no vamos a hablar de vocación, vamos a hablar de necesidades del país. Usted habló de la relación empresa
instituciones universitarias. Y no pasa un día sin que usted no encuentre a alguien que la pare y en vez de hablarle de una beca, posiblemente le hable de que es un profesional egresado, posiblemente capacitado, que no tiene trabajo. Ese problema tiene que ver con el exceso de profesionales que nunca debieron de elegir esas carreras. Se da de todo. Por ejemplo, hay carreras que están saturadas, por ejemplo, derecho, demasiado abogado. No es cierto que el mercado de trabajo en la República Dominicana requiere de tantos abogados. Esa es otra deficiencia que tienen las universidades, que deben planificar, y en eso el ministerio, la verdad que tenemos que tomar más cartas en el asunto para orientar a las universidades en función de los recursos que se necesitan. Por ejemplo, magisterio, 50.000 muchachos estudiando magisterio. El país no necesita 50.000 profesores, no lo necesita, porque la capacidad de absorción del Ministerio de Educación es apenas de 5.000 a 6.000 profesores por año, máximo. Cuando abren concursos no van a tener más de 5.000. Entonces, ¿para qué 50.000? Y sobre todo, con poca exigencia de entrada. Para estudiar un magisterio se necesita que una persona tenga una calidad que le asegure que va a ser, primero, buen estudiante y segundo, buen profesor. ¿Y dónde debe hacerse ese filtro? ¿Dónde debe hacerse ese filtro? En cada una de las instituciones que forman maestros, que son 25. Dar pruebas rigurosas de entrada, de tal modo que seleccionen al personal con la calidad. Y segundo, el Ministerio de Educación tiene una instancia que se llama INAFOCAN, que de acuerdo a la ley 6697 es para definir las políticas educativas del país. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente determinar, bueno, nosotros vamos a necesitar tantos profesores de educación inicial en este año y en 5 años, tanto de educación básica, tanto de educación media, tanto de media de matemáticas, tanto de ciencias. Esa planificación la tiene que hacer INAFOCAN. El ministerio la debe dar a conocer entonces a las universidades, y las universidades entonces formar los profesores en función de esa política que INAFOCAN traza. No se hace. Entonces la universidad, bueno, muy bien, tú quieres estudiar magisterio y te vas a estudiar magisterio, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a estudiar si luego no tienes? Entonces, eso, la pregunta que tú me decías, de que cómo se debe hacer, ese control lo tienen que hacer las mismas instituciones que forman y en coordinación entonces. Y también nosotros podemos jugar un papel dentro del Ministerio de Educación Superior. Hay algo que no llega al ministerio y que a veces se pierde en las instituciones educativas superiores, y es que da la impresión de como que la gente entra por una puerta y sale por allá arriba, pero el trayecto de hacer la carrera como que no tiene un seguimiento personal. Eso es lo que una persona va y se inscribe. ¿Dónde que inscribe? Mira, coge un folleto. ¿Cuáles son las materias? Yo quiero estudiar mercadeo. Y se meten y no hay un profesor que le da seguimiento, no hay una autoridad que le da seguimiento. Se puede pasar perfectamente 4 semestres, pero se puede pasar 4 años y se puede parar también 10 años estudiando, pero nadie. Esa es la parte a que yo me refería ahorita, la falta de tutoría, la falta de seguimiento a un estudiante. ¿Eso es tutoría? Claro, eso es tutoría. Que eso tienen que hacer. Es como un, yo, por ejemplo, mira, un control de calidad durante durante el de seguimiento, de acompañamiento, de ayuda a ese mismo estudiante. Por ejemplo, la UAS tiene una medida que es buena, y es que, por ejemplo, el profesor se jubila, como la jubilación no es, los que se jubilaron antes del reglamento actual, los ingresos son pocos, bueno, entonces vuelve y se le contrata. Entonces está bien. Pero yo digo, esos profesores que ya se jubilaron son excelentes, serían excelentes para tutoría. ¿Por qué? Porque esos profesores, bueno, ya se jubilaron, porque su edad ya no les permite, o por salud, por lo que fuera, no tienen la fuerza para estar en una docencia 24. Permanente, pero tienen un desarrollo intelectual. Y experiencia. Y experiencia, dominio, equilibrio emocional, que para asesorar estudiantes son maravillosos. Bueno, mire un ejemplo ahí. Bueno, ya tú sabes que a mí lo que me gustan son las acciones. A mí me gusta mucho asesorar, a mí me gusta hacer. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 3 profesoras de esas contratadas en el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para desarrollar, por ejemplo, un libro de lengua española para estudiantes universitarios que llegan a la universidad con deficiencia en lengua española. Pero son 3 estrellas, porque han estado dando clases en la universidad. Tienen una experiencia. Esas mujeres son maravillosas para estar asesorando, y también para estar asesorando tesis,
qué mejor que un profesional bueno. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo digo. Pero El déjame decirte porcentaje que es esa alto. deficiencia no es solamente en la Universidad Autónoma, desgraciadamente la tenemos casi en todas las universidades, Sí. también A privadas. eso me refería, el porcentaje es muy alto de deficiencias del paso de la secundaria a la universidad. Hay muchas ¿cómo se- lagunas. No entendí la pregunta, dime otra vez. El Existen bachiller muchas que termina. lagunas entre la universidad, entre la educación secundaria para ingresar a la Sí. universitaria. ¿Con deficiencias? Sí. Las deficiencias son muchas. Las deficiencias son muchas. Nosotros, el Ministerio aplica una prueba que se llama POMA, que se llama Prueba de Orientación y Medición Académica, que más bien lo que determina son las habilidades intelectuales, por ejemplo, capacidad de razonamiento. Eso es lo que hacía la universidad con el colegio una vez. Pero ¿Cómo no, se el llama? colegio era más de contenido. Nosotros lo hacemos más para habilidades ¿Y qué era lo que intelectuales. hacía la universidad cuando llegaban? Había No, una ese es el colegio universitario, que es un curso propedéutico que tienen casi todas las universidades del mundo. O sea, muy largo aquí, con mucho crédito, pero casi todas las universidades tienen un curso básico propedéutico. La prueba que nosotros damos es para determinar esa habilidad intelectual. E indudablemente se determinan muchas deficiencias. Y tenemos muchas deficiencias, por supuesto, en la parte de matemática, pensamiento lógico, capacidad para resolver problemas, ese tipo de cosas. Incluso, algo muy curioso que las pruebas determinan, que el egresado nuestro habla, o sea, le gusta hablar, o sea, es atrevido para hablar, pero no tiene mucha capacidad para estructurar la respuesta en función del mensaje que quiere transmitir. Entonces, eso es una debilidad que tiene que recuperar. Eso con una buena enseñanza de lengua española, analizando textos, poniéndolo a razonar, eso se supera. Entonces, por ejemplo, esas 3 profesoras trabajan en ese libro, pero es un libro que, por cierto, esta tarde vamos a poner en circulación. Es un libro que está preparado precisamente para ese tipo de lengua española, pero pensando, aplicando, razonando, interpretando. Ese es un ejemplo nada más. Yalía, si usted anda por la capital, encuentra a una cierta hora una cantidad de problemas de tránsito debido a la salida de los colegios. Ese problema no se puede resolver porque el costo de la educación privada subiría muchísimo si la Secretaría de Educación, usted fue ministra de Educación, le exige o le exigiría a un colegio privado tener las facilidades de parqueo y de facilidades de acceso para llevar y traer sus... Es imposible, sobre todo en ciertas áreas. Imposible no es. Es imposible porque el costo de la tierra y el costo de las instalaciones, usted sabe bien que es incosteable. Las universidades sí. Ahora, la parte económica de la educación, como esa, por ejemplo, o el costo de un profesor, que la gente piensa que el profesor es un monje asceta, que no tiene los mismos problemas que tiene todo el mundo, Claro. que llega a su casa, que tiene 3 muchachos, que tiene la mujer, No, que tiene tiene la necesidades. casa, que tiene el agua, que tiene la luz. Entonces, los problemas económicos en la educación, ¿qué por ciento usted le está dando como problema real? Yo no te puedo decir exactamente el porciento, pero indudablemente que afecta. Por ejemplo, un profesor no es solamente que sus ingresos le permitan satisfacer sus necesidades básicas. Mira, un profesor tiene que tener prácticamente una solvencia que le permita, ¿qué te digo? Tener un cable donde puede ver noticias internacionales, todos no lo pueden tener acceso a comprar libros, tener acceso a viajar. ¿Tú sabes lo que enriquece un viaje? Nuestros profesores pueden viajar. Ninguno puede hacer esas 3 cosas que usted dice. Exacto. Entonces, con muchas limitaciones, pero se necesita. Porque un profesor que vea noticias internacionales, un profesor que esté al tanto de los documentales más recientes, que pueda accesar a revistas actualizadas dentro de su especialidad, que pueda comprar libros, que viaje, aunque sea 1 vez o 2 veces al año. Oye, un profesor que enriquece su labor docente. Doña Ligia, Eso fuera mi aspiración. yo No sé- solamente que profesor universitario, de todos los niveles, básico Yo y sé medio. que usted no quiere hablar del tema, pero esto sí ¿De quiero cuál? que... ¿Es posible que algún tipo de elemento que esté pesando en las pequeñas discusiones que tiene con la rectoría sea de tipo político, por la diferencia de partido? No, al menos yo, y no creo tampoco que ellos tienen... En ninguno de los dos lados. No creo. Al menos yo, indudablemente que no. Yo soy muy respetuosa de las autoridades, no importa el partido que sea. Como te digo, eso sí, yo soy muy institucional. Y aparte de eso, y lo digo públicamente, no tengo ningún enfrentamiento de tipo personal, por ejemplo, con el actual rector Mateo Febrillé. Al contrario,
Yo digo que es un muchacho que quiso ser rector, se preparó para ser rector, que quiere la universidad y que conoce la universidad. La conoce, porque viene de empleado, estudió en la misma universidad, se hizo su maestría, conoce la universidad y le duele la universidad. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a las deficiencias, no lo quiero personalizar porque no digo, no es él, es la estructura como está. Por ejemplo, una cosa muy dolorosa. Se ganan las elecciones hoy, se toman posesión en marzo y ya en abril o mayo la mayor parte de las autoridades mismas que ganaron están haciendo candidaturas, o sea, haciendo campaña para ser rector en el próximo periodo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces el sistema de elecciones es algo que no le favorece a la universidad. No le favorece el sistema de elecciones. El sistema de gestión que tienen no le favorece porque tienen, como sigo diciendo, pocos funcionarios especializados en las áreas que tienen que desarrollar. Pocos planificadores, pocos economistas, pocos especialistas en gerencia. Oye, para dirigir una institución tan grande, se necesita que todos esos funcionarios, en su mayoría, tengan dominio de gerencia. No es fácil. La gestión, tú sabes que no es fácil. Y si es para una masa grande, indudablemente es más difícil. Esas son las cosas que yo me quejo, y no creo tampoco que de allá para acá tengan enfrentamiento conmigo por problemas políticos. Ellos serían injustos porque ellos saben muy bien cómo yo los trato. O sea que yo, para mí, cariño, respeto, consideración, todo lo tengo. Nalija, en el primer periodo 96-2000, Ligia Amada Melo fue funcionaria y en el 2004-2008 también ha sido funcionaria. Nadie nunca se le ocurrió cuestionar la parte administrativa de ninguno de los lugares de los tres que haya estado. Sin embargo, yéndose a la autocrítica, díganos con sinceridad, la gestión educativa suya y de su partido, ¿cómo usted la califica y de qué se lamenta no haber logrado? Difícil también. Seguro. Mira, la gestión del PLD en educación ha tenido muchísimos logros. La gente, yo a veces exagero, que no se ha hecho nada, yo me quedo sorprendida. Mira, vamos a poner el ejemplo, la gestión 96-2000. Logramos, oye bien, recuérdate que cuando el señor presidente Leonel Fernández tomó posesión en 96, dijo, ha llegado la hora de la escuela. El promedio de escolaridad de la población era un cuarto curso de educación básica. Oye bien, lo dejamos en un séptimo curso en promedio. Y te voy diciendo todos los porcientos cómo fueron ascendiendo. El analfabetismo estaba en un 18%, lo dejamos en un 12.5%. Se mejoraron las condiciones de los profesores, aumentó la matrícula en 4.5 anual. Y las construcciones escolares fueron extraordinarias. Se instalaron las computadoras por primera vez. Oye, 223 liceos secundarios con informática y con uso de internet. Nosotros dejamos con el internet en 223 locales. Y cuando digo 223, eso representaba todos los liceos secundarios de la época porque tienen más de una tanda. Ha habido logros. Y esos logros se han continuado en la gestión. Entonces usted no tiene ningún empate. Sí, espérate. ¿Qué podríamos, tú me dices, qué déficit crees tú que podíamos, qué décimo? Como es natural, cuando llegamos al poder, PLD, habían dos grandes problemas. Tú tienes muchos niños fuera de la escuela, o sea, no teníamos una cobertura total y también calidad baja. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a poner a trabajar con la calidad primero o le vas a dar entrada a los estudiantes? Entonces, eso fue muy discutido incluso con el señor presidente. Cuando nos decíamos, él me decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con haciendo lo mismo de siempre? No nos queda más remedio que trabajar paralelamente y resolviendo los déficits y al mismo tiempo introduciendo... Y la educación es una preocupación de Leonel, ¿eh? Sí, una preocupación, pero grande, que la siente, que le duele, constante. Déjame explicarte. Entonces, ¿qué decidimos? Primero hay que darle entrada a los estudiantes y se hizo. ¿Qué hicimos? La primera reunión que tuve con los directores de distrito fue la siguiente. Cada escuela tiene que inmediatamente en este año escolar que iniciaba un año escolar, crear el curso subsiguiente al que está. Me explico. Si la escuela nada más llegaba al segundo curso, había que abrir el tercero. Si la escuela llegaba al cuarto, había que abrir el quinto. O sea, así se hizo. Eso nos permitió que al término de nuestra gestión ya teníamos escuelas que encontramos con cuarto curso y pues ya estaban en octavo curso. Incluso llegamos a crear liceos
con pocos estudiantes en la zona rural, los que llamamos TV Centro, que ni siquiera eran con muchos profesores, sino con un solo profesor, con computadora, video, etcétera, etcétera, donde se formaban y muy bien formados. En relación a la pregunta, para Leonel, la educación indudablemente ha sido constantemente su preocupación. Ahora, como te estoy diciendo, te encuentras con un déficit de, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, 300.000 niños fuera de la escuela, y eso había que darle cabida. Hoy no hay eso. Hoy tú tienes que tenemos una de las coberturas más altas de América Latina en educación básica. Doña Ligia, aunque doña Milagros y doña Ibelice difieran de usted, denle una manito a Danilo Medina. Seguir con el PLD o volver al PRD, ¿sería un avance o un retroceso? Indudablemente seguir con el PLD, y Danilo tiene muy bien concebido lo que quiere hacer en educación, ¿sabe? ¿Lo sabe? Sí, sabe, tiene interés. Déjame decirte, mira, yo siempre recuerdo a Danilo, cuando yo era secretario precisamente y él era secretario de la presidencia, uno de los funcionarios que más se interesaban por saber qué estábamos haciendo era él. Aparte del presidente, que nosotros nos reuníamos cada 2 meses siempre a rendir cuentas, se le dio un seguimiento muy continuo. Y Danilo siempre me preguntaba, ¿y esto para qué? ¿Y los libros de texto? Yo quiero ver los libros de texto, porque nosotros empezamos a crear los libros de texto en el ministerio. Sí, Danilo. Eso te lo hago contar. Me recuerdo como ahora, el día que yo estaba explicando lo que eran los TV Centros, lo que te estaba explicando ahorita, eso del liceo secundario, y él se interesó. ¿Pero y cómo es eso? Y explícame, ¿y por qué eso no se dice? Pero eso hay que decir, pero eso hay que aumentar. Le interesa la educación. Y te lo estoy diciendo no por lo que ahora que es candidato, estoy hablando de la gestión 96-2000, donde siempre estaba preguntándome, estaba al tanto de todo lo que se estaba haciendo en educación, estaba al tanto de todo. Doña Ligia, gracias. Mira, Julito, y no vamos a presentar. Ahí hay un video, pero preséntame. ¿qué es eso? No. Pero tú nada más quieres que yo Como hable que de eso educación. no pega Mira, con Danilo, usted, eso hombre. en la región del este, que déjame decirte, porque tú no me preguntas cómo me va a mí en la Usted provincia de tiene Altagracia. allá y Danilo Estamos ganando, ¿cómo que se llama? Y Amable le está haciendo el trabajo ahí. ¿A quién? A Danilo. Bueno, déjame decirte que Danilo mismo quedó muy encantado, muy contento de ese recibimiento que tuvo, no solamente en Higüey, en toda la región este, porque fue una Usted tiene el caravana. este entero, ¿eh? Sí, fue una caravana que empezó en Atomayor, siguió el Usted sí Seibo, abarca cosas, ¿eh? Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. 50 universidades Terminó a las 9 de la y noche. 6 provincias. Y Doña con- Ligia, y llévelo suave, ¿eh? No, yo atiendo una nada Sí, más, está la provincia de bien. Altagracia. Danilo hizo el recorrido por todas, pero yo, Está. mi responsabilidad nada más es con la provincia de Altagracia. Bien. Mi querido Higüey, pero yo creo que tú sepas que eso para mí no es un trabajo, porque es que yo lo vengo haciendo desde hace muchos años. Y Bueno. para mí eso es un placer. Gracias, doña Ligia, y mucho Ok, éxito. Lita.